Saben ustedes que el inicio del consumo cada vez es más precoz y hoy no es nada raro ver pibes de 11 años, 10 años que consuman. La última encuesta que había hecho Cedronar, ellos hicieron una división entre lo que llamaban consumo ocasional y consumo frecuente. El tema es que el consumo ocasional en este corte de la encuesta era un consumo mensual. Y sabemos que un consumo mensual significa no se llega a eliminar la marihuana del cerebro, que justamente el impacto continúa durante 4 semanas, con lo cual era una división un poco artificial, pero si ustedes juntaban en estos años, estamos en una prevalencia de consumo de marihuana de 14.5%, hoy la estimación es exactamente el doble, significa 30%. Entonces, de esa última encuesta lo importante era que el 16% de estudiantes habían experimentado alguna vez en su vida con marihuana, 12% lo había usado el último año, comienzo antes de los 15, el 80% de los que experimentaron la continuaban consumiendo, ya sea ocasional o frecuente, y en relación a la última encuesta, y este es el dato, la prevalencia había aumentado un 50%, por eso es que no es nada insólito ni nada raro presumir eso, un aumento de prevalencia del 50%. Ahí un poco para ver cómo estamos en la región, en algún momento estábamos detrás de Chile y Uruguay en prevalencia, hoy ya los alcanzamos y los superamos, así que es un problema. Una cuestión ya de nomenclatura. Hablamos de fitocannabinoides cuando hablamos de los compuestos presentes en la planta. Vamos a ver, hablaremos de endocannabinoides cuando hablamos de los compuestos naturales que tenemos en el cerebro y que tienen funciones específicas en el funcionamiento del cerebro. Y no voy a hablar nada, pero por lo menos se los menciono, el problemón que significan los cannabinoides sintéticos. Por lo menos en España, los cannabinoides sintéticos se venden como incienso o abono para plantas, con lo cual su venta es legal, se pueden comprar por internet, los más famosos son el Spice o el K2, y todos estos son hasta 800 veces más potentes que el THC. Entonces imagínense, el THC es un agonista parcial, CB1, CB2, estos son agonistas completos de esos receptores y 800 veces más potentes. Eso significa literalmente me vuelo la cabeza, con lo cual más allá de que en los foros alertan sobre tengan cuidado porque esto es muy fuerte, para un buscador de sustancia que le aparezca un cartel que le diga tené cuidado que esto es muy fuerte, la verdad que es más una invitación que una precaución. Entonces, los fitocannabinoides, más de 60 identificados en la marihuana, de esos 60 en realidad conocemos la mitad, que cómo funcionan y hasta por ahí nomás, cómo actúan. Y por supuesto, la composición de estos va a depender de una cantidad de condiciones, modo de cultivo, si hay cultivo intensivo, si hay ciclos de estrés lumínico o de estrés hídrico, etcétera, etcétera. Y este es el otro problemita, conocemos la farmacología solamente de algunos pocos. Además de los fitocannabinoides, la planta tiene terpenos y sesquiterpenos. Todos estos tienen funciones específicas en la planta, pero más allá de esto, y esto sí es interesante en la medicina porque algunas de estas funciones tienen que ver, por ejemplo, con algunas posibles indicaciones antineoplásicas que tienen algunos de los compuestos presentes en la marihuana. Pero muchos también tienen un impacto y una acción a nivel central. Entonces, por ejemplo, no era para el otro lado. Solamente acá para darles un ejemplo, este beta-cariofilene, miren ustedes las acciones farmacodinámicas que tiene, y estamos hablando de un terpeno. Entonces entiendan la complejidad que significa la planta de marihuana. Acá tienen, por ejemplo, identificado el famoso THC, tetrahidrocannabinol, y comparen la molécula con la del cannabidiol. Hay un pequeñísimo paso de óxido-reducción de diferencia y esto significa diferencias muy importantes en cuanto a acciones farmacodinámicas. Entonces,
Cuando alguien dice fulanito fuma marihuana, en realidad está diciendo poco, porque una cosa es, bueno, ¿qué marihuana? Es flores, es paraguayo, como le dicen ellos, la fuma como una princesita rusa, o la fuma como un cosaco ruso. ¿Cuánto tiempo retiene el aire inspirado? Que eso también va a modificar impacto. Entonces, hay muchísimas variables y, por supuesto, la más importante hoy es la mayor prevalencia por las formas de cultivo de muchas de las marihuanas que hay en el mercado de concentraciones de THC. Allá lejos, en Gunstock, hablábamos de un 4% de THC. Hoy hablamos mínimamente de un 25-30 y en algunas plantas puede ser incluso la concentración más grande. Esta es un poco la variante. Skunk es una palabra del lunfardo inglés, significa literalmente azorrinada. Entonces, la marihuana skunk tiene un olor a zorrino. Entonces, cuando viene la familia y te dice, no, porque es terrible, no se puede entrar, el olor a pata que tiene en la habitación. No sé si es olor a pata, puede ser que haya un mix de aromas y texturas, pero eso, porque sí tiene una plantita indoor que está cultivando, ¿y no será una marihuanita skunk la que está cultivando, que tiene ese olor fuerte? Esto en realidad significa entonces manipulaciones genéticas de esas semillas que lo que hacen es mayor ciclo de floración, mayor resistencia a las condiciones climáticas y modifica, por supuesto, entonces la proporción de estos fitocannabinoides. Por ejemplo, si la proporción en cualquier planta tiene menos concentración de CBD, el CBD tiene un efecto neuroprotector. Hay una marihuana muy común en Sudáfrica, la pueden googlear como Daga, con doble G. Daga no tiene nada de cannabidiol. El consumo de Daga genera episodios psicóticos mucho más precozmente en los usuarios de esa variedad de marihuana, justamente por la menor concentración de CBD. No sé si traje pilas. Esperá que necesito las dos manos para poder sacar esto, que no lo puedo sacar. Voy a necesitar si alguien... ¿Es una pilita? Sí, pero bueno. Qué raro, porque tiene el botón. Fíjate si está bien. A ver, pero... No, no está captando. Bueno, acá tienen más en detalle esas diferencias en las moléculas. Vean ustedes un pequeño paso de óxido de reducción, que esto no es poca cosa. Históricamente se había supuesto, históricamente me refiero a hace 5 años, en 5 años hay muchísimo avanzado en el conocimiento de fitocannabinoides. Entonces se había pensado que el CBD era casi un antagonista del THC. Hoy sabemos que no, que actúa en otros lugares y tiene otras acciones, pero justamente estas condiciones de estrés hídrico, estrés lumínico y el uso de fitohormonas hacen que esta proporción, no solo de estos dos fitocannabinoides, sino de todos esos otros 60, se modifique. Entonces, por ejemplo, es el uso de determinadas fitohormonas, como la giberelina. Saben ustedes que las plantas de marihuana pueden ser femeninas, ahí hay mucha más concentración de alcaloides, o masculinas, donde prácticamente no hay, y ese es el cáñamo, el que se usó durante muchísimos años y todavía se usa no solo en la industria textil,
las famosas sogas para barcos, hoy hay una variante de materiales de construcción hechas en base a cáñamo, con lo cual para algún tipo que sea un fanático de la marihuana puede decir: mi casa está hecha con ladrillos de marihuana. Pero esos ladrillos hechos con cáñamo, que se parecen mucho a esos ladrillotes grises grandes, el famoso aldrillo, ¿se acuerdan? Que todavía se usan, tienen mucha capacidad en cuanto a resistencia térmica para la construcción, y esto es parte de toda esa cultura. Entonces, ven ustedes, esta es una planta femenina, donde por el uso de fitohormonas tiene tubitos presentes, por ejemplo, en la variedad masculina. O sea, se puede lograr una variedad hermafrodita usando fitohormonas. ¿Esto qué significa? Y la planta se puede autopolinizar. Entonces ya no hace falta que venga una abejita en una variante que vaya al otro lado. Y esto es lo que hace que entonces lo que conocemos como plantas naturales no son tan naturales. Primero porque el uso de las fitohormonas lo que genera son como verdaderos Frankenstein botánicos. Esto que ustedes ven acá, que parece que tuviera un efecto raro en los cogollos, con eso que parece como espolvoreado con azúcar impalpable, es resina con alto contenido de THC. Estas son variantes en las cannabis cups, como ellos las llaman, de competencia a ver quién logra mayor concentración de THC. Se puede llegar hasta un 50% hoy, y probablemente vayan superando esas marcas. ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema endocannabinoide? Hablamos de ligandos endógenos. Hoy se conocen 7. De estos 7 se conocen un poquito más la anandamida y el 2-AG, un poco más de los otros, pero entiendan que esto es entender que esto es un sistema de transmisión que tiene sus propias enzimas de síntesis, de degradación, y que actúan también sobre receptores específicos, como vamos a ver, con determinadas funciones. Son sustancias endógenas, entonces, actúan sobre receptores, pero además también los endocannabinoides tienen muchísimo que ver con la respuesta inmunológica. Entonces, por ejemplo, la misma vía de síntesis a partir de este ácido araquidónico hace que se pueda modificar la expresión de mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, como las prostaciclinas, las prostaglandinas, los leucotrienos, incluso de mecanismos de coagulación. Esto tiene que ver entonces con entender que cualquier impacto sobre sistemas endocannabinoides como consecuencia del uso de marihuanas va a tener un profundo impacto a nivel del funcionamiento central, pero biológico en general. Entonces vamos a repasar rápidamente este tipo de variantes de receptores. Entiendan la complejidad de esto, pero igual que en los otros sistemas de neurotransmisión, sabemos que hay receptores que funcionan con tipo de modificación metabólica. Esos son receptores metabotrópicos, que hay otra serie de receptores que funcionan como poros para modificar la permeabilidad a ciertos iones, y esto modifica entonces la transmisión. Estos son receptores ionotrópicos, y que también el sistema endocannabinoide tiene receptores endonucleares. Esto es importante, pero también es muy complejo, y empezamos a entrever algo de todo esto. Vean ustedes, específicamente los receptores CB1, ya desde su comienzo se expresó, sí, son receptores predominantemente que están a nivel sistema nervioso central. Muchísimo, la mayor concentración está en el cerebelo, que es un poco lo que les había comentado en la primera de las charlas. Y también están, por supuesto, en estructuras que tienen que ver con circuitos que regulan, por ejemplo, recompensa, y muchos de los circuitos que regulan mecanismos neurobiológicos inherentes a la adicción. Pero también hay CB1 periféricos, y esto es importante, por ejemplo, porque la presencia de CB1 a nivel testicular explica casos de esterilidad en varones consumidores de marihuana, pero hay una enorme expresión de CB1 en tracto gastrointestinal. Y esto sí es muy relevante, porque significa que cualquier ingreso de THC por tracto gastrointestinal
va a generar impacto mucho mayor y intoxicaciones mucho mayores. Entonces, los famosos brownies, por ejemplo, cualquier comidita en base a marihuana, esto es de altísimo riesgo. Esto es una nota que había salido hace unos añitos acá en Clarín, reproducida del Times, donde le entrevistaban a estos dos chefs en Ámsterdam. Y estos, como ya hay, usan una cocina donde, por ejemplo, no se va a leer nada. Lo sigue alrededor de Países Bajos a estos dos chefs mientras aprenden sobre platos regionales. Y luego consiguen loto azul, estragón americano, cana sudafricana, otros alucinógenos que son legales en ese país, así como diversas variedades de cannabis. ¿Y qué es lo que ellos intentan? Queremos que nuestros participantes se vayan sintiendo una ligera euforia, pero todavía con control. Como lo expresó uno de ellos, más o menos lo mismo que si tomaran una copa de vino con cada tiempo en una comida de 4 tiempos. Es delirante esto, porque ellos creen que de esa manera te pueden dosificar en una comidita con este tipo de aditivos. ¿Cuánto te vas a ir si comiste un poco más, un poco menos? ¿Qué cantidad de receptores tenías? De eso, por supuesto, no saben nada. CB2 también históricamente se dijo, no, CB2 son periféricos. Lo son, en realidad están ligados a todo lo que es sistema inmunológico. Pero además del sistema inmunológico, hoy sabemos que la glía también es derivada del mesodermo, derivado también entonces de este tipo de ramificación, pero está en el sistema nervioso central. Y lo más reciente, que esto en realidad tiene menos de 2 años, que también las neuronas expresan receptores CB2. Esto significa entonces entender complejidad y entender determinados mecanismos, y hoy este receptor CB2, como les muestro en un rato, está en el ojo de la investigación en cuanto a rol protagónico en distintas condiciones de salud mental. No hablemos de consumo de marihuana, ansiedad, depresión y psicosis involucra alteraciones de esta transmisión por receptores CB2. No se ve tan lindo acá, después cuando tengan el material tal vez lo ven, pero esto es marcar con radioligando receptores CB1, ver la distribución a nivel cortical, vean ustedes frontal dorsal, frontoorbitaria y sobre todo subcortical en estas estructuras, ínsula, putamen, globo pálido, caudado, que tienen que ver con sistema de recompensa, con lo cual todo esto también regula, por supuesto, sistema de recompensa. Acá tienen en cortes sagitales lo que es corteza frontal dorsal, frontal orbitaria y toda la corteza cingulada, expresan una enorme cantidad de CB2. El envejecimiento normal fisiológicamente significa una menor y progresiva expresión de CB1 a nivel cerebral, con lo cual una de las consecuencias que también vemos en usadoras de marihuana es que esa menor expresión de CB1 a nivel cerebral remeda lo que ocurriría en el envejecimiento normal. Entonces tenemos cerebros precozmente envejecidos en usadores de marihuana. Entonces vean ustedes en estas comparaciones se ve la diferente expresión de receptores CB1 en normales y en usadores de marihuana. Y, por supuesto, entonces, la localización de prevalencia de CB1 mucho más importante, como les dije antes, en el cerebelo. Tenemos un sistema endógeno. Y, en principio, ¿para qué? Una función importantísima, y ahí veremos si anda el videíto, es la finalización de la señal sináptica. Otra función es neuroprotección, neurodesarrollo, regulación del apetito, junto con otros sistemas, pero significa también cualquier utilización de marihuana va a alterar señal sináptica de todos los sistemas de neurotransmisión, va a alterar neuroprotección, neurodesarrollo, va a alterar apetito, va a alterar el sueño. Los animalitos que tienen capacidad de hibernación, como un oso que se duerme durante 3 meses, lo hacen a expensa de endocannabinoides que potencian y alargan la duración de ese sueño, con lo cual también el uso de marihuana va a impactar, por supuesto, en mecanismos que regulen el sueño, va a impactar en mecanismos que regulen la memoria, control psicomotriz, tienen muchas funciones del sistema también en modulación de vías dolorosas, respuesta inflamatoria e inmunológica, y sobre todo esto,
pudimos ya aprender que el sistema endocannabinoide es el articulador de la respuesta psicoinmunoneuroendocrina. Y esto es muy importante porque nos explica también muchos de los impactos que por alguna cuestión, entre comillas, emocional, hacen que una persona a lo mejor tenga infarto, tenga cualquier episodio intestinal, cardiovascular, respiratorio, etc. Y esta articulación está dada por el sistema endocannabinoide. Entonces, ¿qué pasa con esa finalización de la señalización, por ejemplo? Este sistema está en todo lo que es neurotransmisión, neuronas y glía. Los endocannabinoides, a diferencia de otros sistemas de transmisión, no se almacenan en vesículas, sino que se sintetizan y son liberados en su momento para su acción y actúan como neuromoduladores de todos los sistemas conocidos de neurotransmisión. Los CB1 son presinápticos, como receptores entonces, habíamos dicho, metabotrópicos, generan una cascada de eventos donde también involucra la movilización del calcio. Están entonces acoplados a un sistema de proteína G y modulan la liberación de toda la neurotransmisión. Esto significa modular glutamato, GABA, noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, todo. Con lo cual entiendan que todas las hipótesis de cuáles son las alteraciones de neurotransmisión en tal o cual situación patológica se complementan con cuál es el aporte de esta alteración del sistema endocannabinoide para lo que significa entonces esa alteración de la neurotransmisión. Y esto es generando lo que llamamos inhibición de la supresión, en caso de que sea una transmisión inhibitoria, o supresión de la excitación, en caso de que sea una transmisión excitatoria. Ahora creo que sí, fíjate si podés salirte del modo presentación y ahí ponele a la próxima play. Bueno, acá no lo pudimos hacer correr, tienen una representación de una sinapsis, esta es la fusión de la vesícula, liberación de neurotransmisores en la hendidura, acción, por ejemplo, de un neurotransmisor, imaginemos GABA sobre su receptor de membrana, en ese momento se sintetiza en la membrana un endocannabinoide, difunde en forma retrógrada, actúa en CB1 y CB1 modifica la actividad del transportador. Entonces, hoy sabemos que la finalización de la señal, ponelo ya, por supuesto depende del transportador, pero en un trabajo junto con lo que significa el sistema endocannabinoide. En cuanto, por ejemplo, a sistema endocannabinoide y dolor, hoy sabemos también que hay una colocalización de receptores CB1 con receptores opioides mu. Y esto es importante porque, por ejemplo, los agonistas de CB1 tienen acción sinérgica, por ejemplo, con analgésicos derivados de los opiáceos. Esto significa, por ejemplo, también que si a una persona en tratamiento con morfina se le administra un antagonista cannabinoide, la morfina pierde su capacidad analgésica. Y esto significa también, por ejemplo, entender que administrar un agonista cannabinoide, no sé, creo que ahora ya no tenemos más, en un momento teníamos nabilona. La nabilona es un agonista cannabinoide CB1 sintético, indicado para las náuseas y vómitos en pacientes en tratamiento en quimioterapia. Pero también se la empezó a usar muchas veces en dolor, primero porque es eficaz y además porque permite que sean eficaces dosis más bajas de morfina. Habrá que ver entonces si ahí es una ventaja que la persona, por ejemplo, en cuidados paliativos y tratamiento con morfina, esté extraña a la realidad, o si lo querés tener en la realidad, sabiendo que esa realidad es un poquito bastante dura. Entonces, más allá de esas cuestiones éticas, hoy lo que sí sabemos es que el agonismo cannabinoide es una posible puerta de entrada para el tratamiento del dolor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos receptores ionotrópicos de la familia de los TRPVs? Estos son receptores entonces que modifican la carga eléctrica, introducen cationes, normalmente tiene que ver con la sensibilidad a las temperaturas,
están involucrados en una enorme cantidad de situaciones que en realidad no sabemos. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que el CBD, el cannabidiol, es un fármaco con acciones antiepilépticas, posiblemente para epilepsia refractaria, Dravet o Lennox-Gastaut. ¿Por qué tiene eficacia en esas situaciones? En realidad no se sabe. Una hipótesis es que actúen a este nivel, justamente porque hay una acción agonista que tiene el CBD sobre estos receptores, pero en realidad tampoco todavía sabemos exactamente para qué funcionan. Sí tiene que ver con estos mecanismos. Neuroprotección. ¿Se acuerdan un poco de esa balanza entre mecanismos neuroprotectores, mecanismos neurodegenerativos, y la acción a este nivel modifica el balance de esos circuitos? Estos son otros receptores también ionotrópicos, los TRPMs, tienen que ver entonces con la sensibilidad al frío y con distintas condiciones de manifestaciones dolorosas, donde por ejemplo en el dolor neuropático están involucrados estos receptores y cualquier manifestación farmacológica que obtengamos por estos receptores son potenciales agentes en esos casos. También tienen algún grado de protagonismo en cáncer, entonces muchos de estos trabajos vienen de revistas especializadas en cáncer. De nuevo, acá la acción del CBD, por ejemplo, es totalmente opuesta a la de los agonistas como el THC. Ahora, si esto, cómo actúa el sistema nervioso, no se sabe. Vean ustedes que estos lo colocalizan, por ejemplo, con circuitos glutamatérgicos, con lo cual también esto es una modificación adicional de ese tipo de circuitos. Estos son receptores endonucleares, los activados, los PEPARs se lo llaman así entre los amigos, estos son los PEPARs, sí, pero los PEPARs, vean ustedes que están en todos lados, están en todos los órganos con la actividad de regulación autonómica. Y esto es un poco también lo que explica esa articulación psicoinmuno-neuroendocrina. A nivel central, posiblemente tenga que ver con acciones sobre mecanismos de recompensa, acciones analgésicas y la función cognitiva. Estos metabotrópicos, los GPR55, algunos lo proponen como receptor CB3, en realidad, de nuevo, se da acá esta acción opuesta entre THC y CBD, pero vean ustedes que la complejidad de todo esto no la terminamos todavía de dilucidar. ¿Para qué están y para qué funcionan? ¿Función cognitiva? Sí, ok, pero no solamente función cognitiva, es muy probable que tenga que ver con neuroprotección, neurodegeneración. Y estos que son muy interesantes también, los GPR119, que están en todos lados, vean ustedes que están en cerebro, pero también están expresados en otras regiones del cuerpo, y estos tienen que ver con la regulación de la maquinaria energética de la célula. Entonces, por supuesto que entonces se los investiga, por ejemplo, como posibles agentes antiobesidad, y hay muchísima investigación a este nivel, pero también tiene que ver en la supervivencia neuronal, porque una neurona que se le afecte su mecanismo de producción de energía, por supuesto, inclina la balanza hacia lo que es la neurodegeneración. Entonces acá hay muchísima investigación para diabetes y obesidad. A nivel central, vean ustedes, regula, por ejemplo, la expresión de estos neuropéptidos, el CCK, el NPI, todos péptidos que involucrados en acciones a largo plazo, en lo que es memoria celular y posiblemente también en la etiopatogenia de la adicción. Entonces, si uno repasa mínimamente el THC, es un agonista parcial, CB1, CB2, es el responsable de los efectos psicotrópicos en la marihuana. Y comparado, por ejemplo, con el CBD, CBD está demostrado que no actúa en CB1, CB2, pero la presencia de CBD modifica la acción agonista del THC sobre CB1, CB2, de ahí también cierto efecto modulador alostérico negativo que tiene el CBD. Vean ustedes acciones de CBD, agonista de la glicina, inhibe a la enzima que degrada a los endocannabinoides, que es esta hidrolasa de ácidos grasos, es un agonista de ciertos receptores con posibles ventajas procognitivas, incrementa factores neurotrópicos
como el BDNF y otros neurotróficos. Tiene una acción agonista 5-HT1A, como muchos fármacos antidepresivos y ansiolíticos. Tiene acción de potenciación GABAérgica y por eso también una de las indicaciones del CBD es con efecto prohipnótico, como vamos a ver. Es un agonista, como vimos, TRPV, es un antagonista TRPM8, es un antagonista GPR55 y por otros mecanismos, vamos a ver también, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, sobre todo a nivel central. Solo para mostrar la complejidad de todos esos 60 fitocannabinoides, este es otro, la tetrahidrocannabivarina. Este puede ser un agonista o un antagonista, con lo cual entiendan entonces que usar marihuana significa usar una mezcla de al menos 300 principios activos, al menos, así por lo bajo. Cómo interaccionan entre sí, qué efectos tienen, es absolutamente impredecible. Este tiene acciones anticonvulsivantes, analgésicas, probablemente también antiobesidad y, como todo, muchos de estos compuestos pueden tener utilidad en medicina. Acá tienen otro, este es agonista parcial CB1-CB2, pero este es un antagonista 5-HT1A. Vean ustedes entonces acciones farmacodinámicas cruzadas entre algunos de ellos, otras acciones a nivel de estas poblaciones de receptores, también, el otro estimulaba el GABA, lo inhibe, etc. Y acá vamos un poco a este tema que para mí es importante. Si uno revisa cualquier definición de un medicamento en un libro básico de farmacología, se van a encontrar que un medicamento es un principio activo administrado en una vía y en una forma farmacéutica que permita que ese principio activo se disuelva, absorbe y actúe donde uno pretende que actúe. La marihuana tiene 60 fitocannabinoides más los terpenos y los sesquiterpenos. No cumple con la definición de medicamento. Entonces, a decir que marihuana medicinal, en principio es un error, porque uno puede decir marihuana fitoterapéutica, marihuana de lo que sea, pero no medicamentosa o medicinal. Para mí la marihuana medicinal es casi como esto. Esto es la moda de la jarra loca, adolescentes que en un balde de alcohol cada uno lleva la pastilla que consiguió, compró o le afanó a la abuela, la tiran ahí adentro y consumen eso. Entonces, ¿cuántas cosas están consumiendo? Nadie lo sabe. La mal llamada marihuana medicinal es más o menos una variante de la jarra loca y de ahí puede salir cualquier cosa. En el mundo existe una farmacología del sistema endocannabinoide, hay agonistas, el dronabinol, que es THC sintético, el canador, que se utiliza para ciertas situaciones neurológicas como movimientos espásticos, etcétera. No tenemos todavía, en un momento se iba a lanzar acá el Sativex, que es una proporción equimolar THC-CBD. No tenemos, ya teníamos antes, les decía, la nabilona. Y sí tenemos ahora CBD, como vamos a ver un poco para revisar, bueno, cuándo, cómo y con qué cuidados hay que usar el CBD. Teníamos en un momento este antagonista que fue retirado del mercado con un warning por ideación suicida. Ahí también hay un problemita y es que como fármaco antiobesidad se usó en muchísimos casos y habrá que ver si el riesgo de la ideación suicida tenía que ver con la acción del fármaco o con alguna condición psicopatológica previa en esas personas donde se activaba la ideación suicida. Eso nunca quedó claro y hay una enorme lista de antagonistas hoy pujando por desarrollarse y aparecer en el mercado. Este es el famoso Charlotte canadiense. Vean ustedes que la publicidad dice no es marihuana, es cáñamo. Por eso entonces tiene más CBD, etc. Esta es una página uruguaya, aceitedecannabis.club, simplemente para que vean costos de las mal llamadas marihuanas medicinales. Y son costos que están en dólares, no sé si de ahí lo llegan a ver, 219, 145, 109, en frasquitos que tienen 30 mililitros, acá yo les puse 20 gotas, es 1 mililitro, entonces depende de la prescripción que hagan de esto, necesitas 1, 2, 3 frasquitos por mes
para supuestamente la indicación para la que están formulados, que también eso médicamente es cuestionable. O sea que estamos hablando también de una industria, y una industria que tiene un problemita adicional. Los aceites de cannabis se pueden preparar de 3 formas. Esta es la forma industrial. Para esta forma se necesita equipamiento industrial, pero esto lo que asegura es que una partida sea idéntica a otra partida y que tenga realmente el grado de pureza en cuanto, por ejemplo, CBD, que asegura la empresa que lo produce. Todos los métodos otros, por ejemplo, este en realidad es muy cuestionable porque la extracción con solvente significa usar, por ejemplo, alcohol etílico, y eso es un veneno, con lo cual a veces también hay que tener en cuenta si el aceite está preparado de esta forma, que eso puede producir algún efecto también tóxico. Y el más común es la extracción a altas temperaturas, donde se debe calentar durante muchas horas, etcétera, etcétera, pero gran problema también del tipo de aceite artesanal hecho de esta forma. Primero es que debería ser hecho, si uno se pone muy estricto, en un ambiente como los viejos estudios de fotografía, solamente con la lucecita roja para tratar de eliminar procesos de óxido-reducción. Dudo que en la gran mayoría se hagan de esta forma. Debería ser almacenado en frasquitos refractarios a la luz, justamente para impedir procesos que se aceleren de óxido-reducción. Y el tiempo de almacenamiento, aún en esas condiciones, debería ser sumamente cuidadoso para asegurar que una partida sea mínimamente ya idéntica, parecida a la anterior. Todo eso no se cumple, y el gran problema es que la gran mayoría de los trabajos de investigación, pónganlo entre comillas, realizados por ejemplo desde el Garrahan y otros centros, se ha hecho con este tipo de aceites, con lo cual ya eso está invalidado absolutamente en cuanto a lo que significa qué conclusiones se pueden extraer de haber administrado algo que en realidad no se sabe qué tiene, y por más que vos investigues y analices una muestra, eso no te dice de ninguna manera que la otra muestra o la otra muestra van a ser mínimamente parecidas. Bueno, este es el Epidiolex que se usó, por ejemplo, en el multicéntrico en Estados Unidos. Vean ustedes, en este momento la eficacia parece prometedora con reducciones de aproximadamente 1/3. 1/3 puede ser mucho, puede ser muy poco en cuanto a eficacia en una epilepsia refractaria, pero este fue el caballito de batalla que de alguna manera permitió la aprobación de la ley de marihuana medicinal y la extensión desde la epilepsia refractaria a muchas otras indicaciones para esa mal llamada marihuana medicinal. Acá tienen el de ELEA. Estos precios yo los había actualizado a agosto, no sé cuánto habrán cambiado, pero carito. Y si lo comparan con el otro disponible en el mercado, que es el de Aleph, este es mucho más caro. Supuestamente también este está hecho con CBD importado de Inglaterra, el otro importado de Colombia. Parece ser que los ingleses tienen, y son más caros, es así, punto. Bueno, hoy, ¿qué sabemos del CB2? Tiene funciones inmunológicas, pero dije también que estaba a nivel central, tanto en neuronas como en la glía. Modula inflamación, estrés oxidativo, tiene propiedades neuroprotectoras. Influye, vamos a ver, en lo que es mecanismos de ansiedad, depresión y respuesta al estrés. Y tiene un rol muy importante en enfermedades neurodegenerativas, psiquiátricas y adicciones. Por ejemplo, hoy se lo propone también como fármaco para tratamiento de alcoholismo y otras adicciones, cocaína, por ejemplo, nicotina. Vean ustedes a nivel de inmunomodulación. Tiene acción entonces sobre linfocitos, leucocitos y microglía. Esto significa también acción sobre este balance en cuanto a las citoquinas y las quemoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Todos estos son trabajos de Manzanares. Manzanares vuelve a Buenos Aires ahorita en noviembre, va a participar del Congreso de Mar del Plata de la Sociedad Atlántica, pero como se va a quedar una semana en Buenos Aires, ya le estoy tratando de armar conferencias, tal vez de una en la Universidad de El Salvador, tal vez de una en Fleni y tal vez de otra en
la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Vamos a ver. Pero si enganchan alguna de esas, no se la pierdan porque el tipo realmente es muy, muy interesante para escuchar. ¿Qué pasa con el CB2 y neuroprotección? A nivel, por ejemplo, de microglía, modifica este balance entre estos estados proinflamatorios al estado antiinflamatorio, actuando sobre distintos niveles de citoquina. Y a nivel neuronal también modifica, por ejemplo, lo que es la maquinaria energética, la polarización mitocondrial, y reduce la activación de distintas vías inflamatorias, con lo cual hoy es clarísimo que la activación CB2 tiene actividad neuroprotectora. Estos también son trabajos muy interesantes de Manzanares. Los ratones que tienen knockout genético para el receptor CB2, o sea que genéticamente no lo expresan, son ratones mucho más prevalentes a desarrollar mecanismos equivalentes a lo que sería la ansiedad, con la dificultad que significa trasladar conducta animal a situación humana. Pero, por ejemplo, lo que él llama los super ratones, son ratones que sobreexpresan CB2, también por manipulación genética, son ratones mucho más resistentes a las pruebas de laboratorio, por ejemplo, que generan ansiedad. La verdad que hay una que yo pude visitar el laboratorio de él, una vez ahí me fui a Alicante, impresionante, porque tiene ratitas y las que tiene con knockout genético o con sobreexpresión genética las cuida como si fueran Barbies. Entonces vos ves que la jaulita le falta que le haga la camita a la rata, más o menos. Pero lo interesante de todo esto es que en este tipo de trabajos, entonces, esa sobreexpresión del CB2 los vuelve resistentes a la ansiedad. Hay una prueba que al ratón se lo cuelga de la cola y se ve cuánto tiempo se resiste a esa situación hasta que se entrega. Y eso es un mecanismo también que evalúa el impacto y la ansiedad. Yo en un momento le digo, pero pobrecito el ratón, sufre. Y Manzanares, que es un investigador, me dice, no, la cola se la pegamos con velcro. Esa respuesta, yo me hubiera esperado cualquier respuesta menos esa. Entonces, no sufría porque la colita la agarraban con velcro. El pobre bicho estaba colgado en la cola horas hasta que se entregaba. Lo mismo pasa en la depresión. Entonces, los ratones con knockout genético generan más rápidamente conducta depresiva. Los ratones que sobreexpresan CB2 tienen más resistencia a la depresión y más o menos lo mismo ocurre en la adicción. En esos modelos de laboratorio donde el animal elige y prefiere la palanquita del consumo o la palanquita del agua, este tipo de manipulación genética genera mayor resistencia al desarrollo de la adicción. Entonces, ¿cuáles son las acciones del cannabidiol? Tiene un mecanismo de acción diferente al THC, tiene baja afinidad, pero es un modulador. Como les dije entonces, tiene otras acciones interesantes desde el punto de vista entonces de posibles aplicaciones neuropsiquiátricas, como vamos a ver. Pero es un fármaco, entonces tenemos que conocer cuestiones básicas, por ejemplo, de farmacocinética. Por vía oral, porque tiene un importante efecto de primer paso, tiene una muy baja disponibilidad. Entonces este es un primer problema. Las presentaciones que tenemos hoy en el mercado significa un aceite para utilización por vía oral. Es caro y encima se aprovecha poco. Muchachos, hagan otra presentación porque acá están tirando la guita y estamos desperdiciando posibles efectos de una molécula. Están tratando de desarrollar algún tipo de administración por pellet o inyectable o sublingual, que podría ser entonces que disminuya este primer paso hepático. Por vía tópica actúa localmente y tiene poca absorción, con lo cual las propagandas de Ratizalil, CBD y todas esas que ven en la tele son un poco verso. Es altamente lipofílico, se puede acumular y afectar su eliminación, que es otra condición a entender desde la farmacocinética, pero sobre todo también esto, se metaboliza y puede haber importantes interacciones a nivel hepático. Entonces, por ejemplo,
en el rubro de interacciones, puede interactuar con todo lo que se metabolice en 3A4 y 2C19. Por ejemplo, la cafeína. Entonces, una persona que alguien le receta CBD, mucho cuidado porque puede haber interacciones con otro tipo de compuestos, que no es solamente tomar café. Tomar cualquier bebida cola significa altas dosis de cafeína y uno se lo tiene que advertir, pero también alteración por inhibición, por ejemplo, del 2C19, y ahí, vean ustedes, la motrigina. ¿Y cuánto desprevenido puede estar diciendo, no, porque ahora escuché que el CBD, pipum pan, te lo voy a agregar? Y a veces agregar y no tener en cuenta esto puede ser un problemita. Vean ustedes, perfil de efectos secundarios, porque el CBD también es un fármaco, no solo hay indicaciones, disminución del apetito, somnolencia, que a veces puede ser un efecto terapéutico esa somnolencia, diarrea, vómitos y fiebre y cansancio. Esos son posibles efectos adversos por CBD. Vean ustedes que hay, sí, buena evidencia con lo particular que significa evidencia en este tipo de pacientes, que ya se los aclaraba, pero hay trabajos en autismo, en ansiedad, depresión, en burnout, en trastornos del sueño, en estrés postraumático, en Parkinson y sobre todo en sintomatología psicótica presente en el Parkinson, otras cuadros psicóticos, dolor crónico, fibromialgia. O sea que esto va a dar un perfil de indicaciones. La principal del CBD fue la epilepsia refractaria, el Dravet y el Lennox-Gastaut, y esto fue aprobado por distintas agencias reguladoras. Tiene indicaciones en dolor crónico, tiene indicaciones en ansiedad y trastornos del ánimo, tiene indicaciones en trastornos del sueño, en trastornos neurodegenerativos, no solamente que tengan o no sintomatología psicótica, sobre todo basándose en propiedades, como dice ahí, neuroprotectoras y antiinflamatorias, y posiblemente sea útil en existencia de episodios psicóticos, más allá de si a uno a eso, de nuevo, lo llama esquizofrenia o cómo lo llama. En todo lo que sea inflamación y enfermedad autoinmune también es muy probable que el CBD pueda ser un buen agente cuando se modifique la forma de presentación de esa vía oral a otra forma farmacéutica. En afecciones dermatológicas y posible uso en adicciones, ya hay muchos trabajos. Los que hay hoy más abundantes son en lo que es alcohol. En cuidados paliativos, como les decía, por la acción de modulación de circuitos de dolor. Esto está repetido acá, no sé por qué. Recuerden... No nombraste el autismo. Estaba, sí, sí. Estaba, después lo tienen ahí, pero creo que es la primera indicación. Sí. Sí, está indicado. Ahora, de ahí a... el autismo también entra dentro de ese espectro impulsivo-compulsivo, con lo cual uno tiene que tener claro del autismo qué quiere medicar y para qué. Entonces, tenerlo con dosis altas de antipsicóticos a un pibe con espectro autista, algún beneficio sí, pero cuidado porque por ahí son más los efectos adversos que los beneficios. Entonces, posiblemente se beneficie mucho más del uso de antiepilépticos que de antipsicóticos. Recuerden entonces los 4 circuitos involucrados en la neurobiología de la adicción. Y cómo estos circuitos se modifican, cambios neuroplásticos mediantes, y esta es una condición que no es posible revertir, y esto es lo que significa entonces, una vez que aparecen este tipo de presentaciones, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué vemos habitualmente en cuanto a presentación clínica de la utilización de marihuana? Uno muy importante es el síndrome amotivacional, que en realidad muchos discuten la existencia porque, salvo la persistente idea de usar marihuana, los criterios son los mismos que un cuadro depresivo. Entonces, esta cosa más tendiente a la apatía, a la anedonia, a la falta de interés, a la pérdida de interés por las cosas que habitualmente despertaban algún placer, etcétera, podrían también interpretarse como cuadros depresivos, pero
un tema muy importante en usadores de marihuana es la presencia de episodios de crisis de angustia, incluso de crisis de pánico. Entonces, lo primero a pensar en persona joven con crisis de pánico es, ¿te estás usando marihuana? Porque, mira, entonces me parece que tenemos que contemplar que parte de esto es un impacto que te está generando el uso de esa marihuana. Como les dije también, recuerden que el consumo de lo que sea, y esto no es excepción, factor epigenético al desarrollo de espectro bipolar, y todo un temazo muy discutible clínicamente de qué pasa con los síntomas psicóticos. En realidad, estos son estadios del mismo impacto que va generando la adicción, con lo cual, si a esto lo llamamos encefalopatía canábica o como mongo lo llamamos, tenemos que tener en claro el concepto de estos cuadros están derivados de un impacto producido por cambios neuroplásticos, pero como les mostraba también, cambios a nivel transmisión que produce la alteración de los circuitos endocannabinoides. Recuerden entonces que esto significa repasar un poco este concepto en cuanto a qué llamamos comorbilidad o no. Pero sobre todo nos detenemos un segundito en este tema de los episodios psicóticos. Vean ustedes, en uso recreacional, en algún punto, y este corte es muy difícil de establecer, ya se producen cambios neuroplásticos y ya no hay posibilidad de que ese uso recreacional no tenga un impacto. La persona se ha vuelto adicta, pero sí, adicta, punto. No significa entonces que asesine por fumarse un porro, no, puede ser súper tranquilo, pero aún dentro de esa tranquilidad significa que va a haber síntomas del espectro depresivo al espectro impulsivo-compulsivo bipolar psicótico. Entonces, hay un trabajo muy interesante poniendo el foco en lo que significa la psicosis en el uso de la marihuana. Tengan en cuenta que muchas veces hay pródromos de lo que se vendrá en cuanto a sintomatología psicótica. Entonces, la anedonia, las experiencias inusuales, cierta desorganización cognitiva, cómo hay un cambio y un antes y después en las características de una persona y su mayor tendencia a conductas impulsivo-compulsivas o incluso a cambios que uno podría decir, eso no es psicosis. Dejó y se puso a estudiar chino mandarín. No, está bien, esperá, yo no digo que cualquiera que estudie chino mandarín, pero en este contexto y con este cambio de funcionamiento, con este cambio de intereses, ¿no habrá algún problemita ahí debajo? Y a veces si lo investigan, evidentemente hay. Y un poco esto fue lo que hicieron este grupo inglés, que hicieron un metaanálisis para buscar evidencia relacionada al consumo de cannabis y aparición de efectos psicóticos. Estos son estudios de cohorte, hay 35 estudios de cohorte. Piensen ustedes que los estudios de cohorte son estudios poblacionales, no financiados por la industria, que generalmente buscan observacionalmente detectar cambios en poblaciones. Entonces hay cohortes muy interesantes, Christchurch, busquen Dunedin, ¿qué hicieron? Todos los recién nacidos en un momento en estos lugares, en estos pueblitos, se investigó cuántos usaron marihuana de todos los recién nacidos y qué les pasó. Mirá lo que hicieron, y con 30 años de seguimiento. Hallazgos: incremento del riesgo de cualquier efecto psicótico, con mayor riesgo para las personas que consumían cannabis con mayor frecuencia. Esto es demoledor. Y mayor frecuencia también pónganlo indirectamente en relación con potencia. Entonces una cosa puede ser la frecuencia, pero si la frecuencia no es tanta, pero la potencia es alta, también eso actúa como un factor importante. Pero sobre todo entonces que concluyen los 35 estudios de cohorte en que el cannabis aumenta el riesgo de efectos psicóticos y que hay suficiente evidencia para advertir que el consumo de cannabis puede incrementar el riesgo de desarrollar alguna enfermedad psicótica en una etapa posterior de la vida. Y alguna enfermedad psicótica no es esquizofrenia, es aparición de síntomas psicóticos. Esto ya lo vimos, simplemente estaba acá, así que lo paso de largo, salvo que ustedes me digan, no, pará, porque acá nos quedamos con una pregunta. Recuerden el síndrome cerebroso cognitivo afectivo, recuerden cómo altera la cognición y altera la respuesta al entorno,
y la interpretación de ese entorno. Por eso también es la posibilidad entonces de la aparición de este tipo de trastornos del funcionamiento, con posible aparición no solo de conductas psicóticas, también de otro tipo de alteración, por ejemplo, la hiperactividad, y cuánto se confunde esto con el TDAH, etcétera, cuánto puede confundirse con trastorno afectivo, ya sea depresión o lo que sea, cuánto de esto puede confundirse con incluso un trastorno limítrofe de la personalidad, donde va a haber esa falta de empatía, donde va a haber esa característica de manipulación, mentira, y acá tienen también los síntomas psicóticos, tanto positivos como negativos. Recuerden entonces el cerebelo como una máquina de aprendizaje, y en esa máquina de aprendizaje se puede aprender tanto lo bueno como lo malo, y muchas de estas conductas van a modificar ese patrón de funcionamiento cerebeloso y va a hacer que se instalen determinado tipo de conductas y comportamientos a partir entonces de esta regulación que hace el cerebelo de todo el sistema nervioso central. Esto se los menciono también porque es interesante. En algunas ciudades, en este momento, esto lo hice para el año pasado, ya había cierta experiencia de varios años en algunas ciudades en Estados Unidos de haber legalizado no solo marihuana terapéutica, sino también marihuana recreacional. Y lo que ellos vieron, por ejemplo, es que había aumentado muchísimo la prevalencia de marihuana junto con la legalización, que había mucho más reportes de urgencias de salud mental, cuadros psicóticos, cuadros ansiosos, que coincidía con el auge y el pico del consumo de marihuana. Y este tema fue muy importante porque el uso de los candies, que son las golosinas que se vendían en los shops donde se venden los artículos de marihuana, obligaron a que los packaging de esos sean absolutamente neutros. ¿Por qué? Porque un nene agarraba un chupetincito y un caramelito que compraba su papá, que era un acérrimo defensor de la cultura canábica, y los pibes se intoxicaban con un chupetín. Entonces, y había cuadros de urgencias pediátricas justamente por la intoxicación, el impacto de esos candies. Eso derivó entonces en una regulación muy importante en cuanto a cómo se deben exponer esos productos. Y este es el tema que yo les comenté, me parece, en algún momento que charlábamos. Se da este problemita, la falsa percepción de seguridad en relación a la marihuana, el alivio de las náuseas y los vómitos característicos en el embarazo, y sí sabemos que hay evidencia de impacto en los recién nacidos, menor peso al nacer, menor circunferencia encefálica, déficit cognitivos y problemitas que tienen que ver con migración neuronal, que son las mismas hipótesis que hoy muchas hablan de los cuadros autistas o de esquizofrenia también por alguna enfermedad durante el desarrollo embrionario. Hay alteraciones en la neurotransmisión, en los patrones de migración neuronal, como les digo, y estos se pueden extender a la infancia y a la adolescencia. Entonces hoy seremos testigos de qué pasará con los pibes que nacieron en embarazos donde a alguien se le ocurrió decir, podés fumarte una marihuana porque es natural y porque te saca las náuseas y los vómitos. Tiende a aumentar entonces el uso de la marihuana año a año, disminuye la edad de inicio, disminuye el impacto, aumenta el impacto y aumentan también las consecuencias. El hecho de que ya haya marihuanas más potentes también es otro factor importantísimo a tener en cuenta. Las funciones normales del sistema endocannabinoide se van a modificar por la administración exógena. Entonces no es gratis, no, bueno, antes consumía tales drogas, ahora solamente marihuana. Solamente marihuana significa impacto, solamente marihuana significa riesgo, significa modificación de circuitos de neurotransmisión, significa riesgos. Resulta absurdo sostener el uso de la marihuana con fines médicos, en cambio es muy probable utilizar algún cannabinoide en medicina, ya sea agonistas o otro tipo de ligandos.
La evolución esperable en usadores de cannabis, incremento de impacto afectivo y aparición de algún nivel de sintomatología psicótica, mucho más cuando la edad de comienzo de uso de esto es más temprana. El abordaje debe ser temprano, y debe ser temprano significa no tenés que fumar. La permisividad de decir, bueno, podés fumar entiendan que una fumadita son 4 semanitas actuando en el cerebro, no es gratis. La enorme complejidad y riqueza de distintos componentes presentes en la planta, es impresionante esa complejidad. Mechoulam, ya fallecido, un israelí que fue tal vez el principal promotor de la investigación de cannabis, él dijo en su momento, estamos en presencia de un verdadero tesoro botánico. Sí, poéticamente lo dijo, tiene razón. El tema es qué hacemos con eso y cómo lo usamos. Frente al auge, mucho cuidado entonces con esa cocina canábica. Recuerden entonces presencia de CB1 a nivel de todo el tracto gastrointestinal, y eso, los cuadros psicóticos agudos derivados de los cannabinoides sintéticos, sobre todo, que todos o los fuman o directamente los toman como una infusión. Son cuadros con intoxicaciones muy, muy graves. Y tengan en cuenta entonces que tal vez, más allá de si este nombre pega o no pega, a mí se me ocurre el nombre, digo, che, ¿por qué no llamamos a esto disfunción neuroplástica cerebelosa? A mí me encanta, pero por ahí nadie le da bola. Pero creo que en algún momento deberíamos ponerle muchísima atención a eso. Hoy sí terminé puntual y nos quedan 30 segundos para una pregunta. ¿Tienen preguntas, comentarios, alguna duda? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace el tratamiento cuando está en el momento psicótico el paciente? Nos pasa a veces acá de que continúan con deseo de consumir, no están dispuestos a hacer un tratamiento de abstinencia y están con síntomas psicóticos. ¿La tengo que repetir o...? Bueno, eso. Bueno, ahí tenés un poco esa ecuación entre lo posible versus lo adecuado. La indicación es abstinencia. O por lo menos ayudar a entender que lo grave de una aparición de cuadros psicóticos amerita al menos decir, para un cachito, veamos qué pasa, estabilízate y después verás qué haces vos con tu deseo de consumir marihuana. No es gratis y tiene que ver con lo que te pasó, uno. Aún donde solamente lo que predomine sea lo psicótico, yo interpretaría clínicamente como bipolaridad con síntomas psicóticos, con lo cual el tratamiento farmacológico debe estar orientado a bipolaridad con síntomas psicóticos, no psicosis solo. Ahí habrá que ver un poco gravedad, riesgo de esa sintomatología psicótica. Los antipsicóticos que yo más uso en esos pacientes, cariprazina, trato de no usar incisivos, salvo que vos digas, está muy productivo. Cariprazina se puede combinar con dosis bajitas de haloperidol y funciona bien. Bajitas te estoy diciendo de 2,5 miligramos máximo. Nada que le genere posiblemente ningún extrapiramidalismo, barra rigidez, barra hiperprolactinemia o lo que sea. No hay acceso a esa medicación en lo público. No hay cariprazina, olvídate. Y hagan lo que puedan. Están en la trinchera, yo te entiendo. Pero estás en la trinchera. A mí, perdona, lo que me pasa es que, sí me pareció muy interesante lo que es la clase, la información que nos brindó. Me quedó claro que no está de acuerdo con la indicación de aceite de cannabis para el uso medicinal. Porque no sabés lo que estás dando. No, claro, me quedó clarísimo. Lo que quizás me cuesta aplicarlo es en la práctica.
entiendo que lo que pasa son millones de cosas en ese cerebro, entonces cómo intervenir desde el equipo, desde la salud mental de ese paciente. O sea, no me queda otra, el paciente va a venir, o sea, marihuana mínimo. O sea, sé que viene con eso, entonces quizás sí tener en cuenta de que los fármacos o los psicofármacos van a ser menos eficaces. Sí. O por lo menos no van a alcanzar a estabilizar algo que por otro lado viene dándole y dándole a los cimientos. ¿Luracidona tampoco tiene? No. Molanza, aripiprazol, Rispe, Alopi, la motricina. Y mira, todo es un tema costo-beneficio. Y perdón, incluso desde lo psicoterapéutico, o sea, cómo intervenir con esos pacientes que sabés que no van a dejar de consumir marihuana. O sea, quisiera creer que sí que puede pasar. Mira, hay un aspecto que en realidad es importantísimo en todo lo que es abordaje de adicciones, que es lo educacional. ¿Entendés? El paciente tiene que recibir un mensaje de esto te puede dar, ¿qué buscas vos con la marihuana? Me relajo. Muchos te dicen me relajo. Me cago de risa. Está bien. Evalúa que el costo puede ser este. Entonces, tal vez también tratando de poner el foco en algo más de psicoeducación de ese paciente, de su entorno familiar. No es lo mismo que la familia diga, bueno, fumá, que diga, no, si te estás volviendo loco por esto, ¿entendés? Tenés que pararlo un poco, tenés que algo, ¿entendés? Entonces uno, por lo menos no tirar la toalla en cuanto a que ese mensaje debe ser el mensaje que tiene que escuchar. Después, como todo, ¿cuál es el impacto? Yo le decía, y uno hace la maniobra, después sobrevive, no sobrevive, es un tema importantísimo, pero uno tiene que hacer la maniobra. Después ahí, aún digamos, yo hablaba con algún visitador, que muchas veces me gusta charlar con los visitadores, y el bono PAP era un buen recurso, que ahora ya se pinchó porque lo sacan. El TARMED es un buen recurso, lo que pasa que también eso significó, el TARMED es un sistema de una aplicación donde uno como médico tiene por cada laboratorio derecho a sacar 5 originales, gratis. ¿Cuántos pacientes uno se cala al hombro y dice, bueno, a este le consigo la caripracina? Y vos le conseguís la caripracina y en todo caso ves, en una cuestión ya más directa, ¿es mejor? Es mejor. Sí, es mejor. ¿Entendés? Lo que pasa es que después viene el otro problema. Uy, no, porque nos dimos cuenta que en las residencias de tal y cual lado, claro, sale TARMED a lo pavote. Y sí, porque es casi una medida heroica, entonces estaban restringiendo el TARMED por el mal uso del TARMED. En realidad no es el mal uso del TARMED, es con esa herramienta tratás de emparchar y paliar un problema que es no hay acceso a medicamentos que no sean. Entonces, de todos esos, a mí a Olanzapina les dije, engorda y no me gusta. Bueno, déjalo que engorde un poquito y usala. Que Tiapina sí tienen. Que Tiapina tenemos, la motrigina, como bueno. ¿Viste? Estás en la... No está tan mal. Acá en Tigre no está tan mal. No, Tigre no está mal. En otros lugares estamos bastante peor. O sea, provincia. Bueno, pero viste, a veces de un lado, che, ¿me puedo llevar una cajita de...? Sol, ¿me prestas para...? ¿Te llevas un Ángel Gutiérrez? Un poco esto que decías entre lo ideal y lo posible. Ahí quedamos los equipos. Lo escuchamos en estas cuestiones y lo escuchamos en algunas otras. ¿Cómo no perder ahí el entusiasmo? Es personal. Yo por lo menos siempre les digo que cualquier trabajador en el área de salud mental tiene que tener las 3 herramientas básicas que debe tener cualquier trabajador. Su propia terapia, su estudio y su supervisión. Digamos, sin esas 3, y es un poco kamikaze laburar en esto. Pero también en un abordaje de la propia terapia uno tiene que aprender a frustrarse, y a mí me encantan ciertos insultos de las abuelas, y uno que me parece el top insulto de abuela: me caigo y me levanto.
Levantate. Sí, son cosas que te van a tumbar, pero hay que levantarse. ¿Entendés? Entonces, cómo uno tolera la frustración, cómo uno te quedás con esa impotencia de decir, pero si yo pudiera darle esto a a lo mejor lo ayudo. Y ahí son las cosas que una vez se salga, bueno, me cargo a uno. El tema es cuando te cargas a muchos. Entonces ya llega un momento que decís, me cargué a me cargué a me cargué a y encima muchas veces el paciente es cero agradecido, es, ¿cómo no me da la cajita que me toca, que me dé? Y no, te la exigen. Es difícil. En los tratamientos, sí, con adicciones, una de las cosas que venimos como repensando es cuáles son las expectativas, qué es lo posible, porque nos encuentra todo el tiempo con la frustración. Y el límite. Y el límite. Gran tema, el límite, ¿sí? Para el paciente, para uno, para los sistemas de salud, ¿sí? Si estas son las condiciones, tenemos un límite. Hasta acá podemos, hasta acá nos excede. Agua y ajo. Sí, yo puedo pasar al inicio. Perdón. Si hay manuales psicoeducativos de por ahí algún país que ya estén como armados para descargar, utilizar. Debe haber, no te podría decir ahora usa tal, pero sí, debe haber seguro. Y, por ejemplo, en la página del NIDA. ¿de quién? Del NIDA norteamericano, el Sí. National Institute on Drug Abuse, los tenés, incluso traducidos al español. Ahí tenés seguro manuales de psicoeducación. Buenísimo. El concepto es ayudar a entender costo-beneficio. Y que esto no es gratis. ¿Entendés? Entonces vos te gusta, pero date cuenta que todo lo que te gusta hoy pasa por acá y dejaste de aprovechar un montón de otras cosas que antes a vos te gustaban. Entonces uno tiene que tratar de ver si por ese lado no consigue el cambio. Y acá es difícil, pero lo que uno tiene que jugar es el cambio. La herramienta grupal es absolutamente indispensable para tratar de generar el cambio. Y recuperar placeres naturales, sanos, Sí. Chiquititos pero rendidores, diría la propaganda. ¿Entendés? Pero eso hay que apuntar ahí. Y eso es psicoeducación, terapia cognitiva, es muy finito el límite entre psicoeducación, terapia cognitiva, conductual, pero hay que ir por ahí. Bien, buenísimo. Sí, a ver, creo que acá coincidimos que el tratamiento, que lo charlamos la vez pasada, en lo grupal tiene bastante de poder hablar sobre estos nuevos placeres, ¿no? De poder convocar a esa persona que pueda hacer algunas otras cosas que la pase un poco mejor, incluso con el proceso que eso implica. Y por supuesto, nadie está diciendo acá, sí, dale para adelante con la marihuana, o dale, digamos, son cosas que se charlan y en los distintos espacios, sean grupales o individuales, vamos por el lado de decir, bueno, a ver, no te está haciendo bien. En el caso de estos pacientes o estos pacientes que vemos que empiezan con síntomas psicóticos, podemos relacionarlos con el uso de marihuana, es decir, no va por ahí, y claramente nadie dice lo contrario, pero igual a veces es como esto de qué pasó antes, ¿no? De esto del huevo y la gallina, porque son pacientes que quizás no tienen el uso de marihuana o el uso de alguna sustancia por el placer en sí, sino por mismo esto que, no sé, quizás tenemos como ahí una distancia de diagnóstico, pero de la bipolaridad, en donde, empieza a fumar cuando se siente mal, y eso le va a pasar repetidamente, ¿no? Cuando se angustia o cuando se deprime, fuma, ¿no? Y después entonces tiene síntomas psicóticos, y entonces viene a la consulta y vos le decís, pero me sentía mal, y ahora es un paciente con síntomas psicóticos, pero que lo empezó por una cuestión de angustia, era un paciente bipolar, se empieza como ahí a desordenar todo, y más allá de que entienda, incluso comprenda que el uso de marihuana no le fue útil o no le sirvió o no sé qué, ya ahora los síntomas los tiene, y ponerle que deje de consumir en ese momento, va a volver a consumir cuando se sienta de nuevo depresivo. Sí, pero lo entiende como que... Está bien, pero vos ahí le podés dar una alternativa.
te querés relajar, esto te puede ayudar también a relajar. ¿Entendés? Como que no es que le sacás la única herramienta que él conoce para evitar ese malestar. Entonces, estás con angustia. Probá esto, probalo. Pues tal vez te disminuya tu angustia. Son pacientes que ya tienen, digamos, una medicación y ya vienen a tratamiento no, hace porque tiempo. van a buscar ese efecto en el consumo. Entonces uno tiene que también, por lo menos decirle, mira, está esta opción. Y esta opción no te va a traer estos otros problemas. O sea, que sea parte del trabajo, trabajar el consumo de la marihuana. Recuerden las únicas tres razones que están detrás del consumo: buscar la satisfacción o recompensa, sentirse distintos o aliviar un displacer. Son las tres cosas que uno debe trabajar psicoterapéuticamente, porque eso no es tan trabajable farmacológicamente. Claro. Pero sí, y es trabajar y hay que... pacientes como que, bueno, me parece que son mucho más permeables para trabajar por ahí lo psicoeducativo, pero hay pacientes que tienen como, bueno, al lugar de qué viene esa, ¿no? El consumo, y quizás tiene como el estatuto esto de la certeza, todo ese sistema que se arma en relación al consumo, bueno, por ahí es un poco más inconmovible y lleva mucho más trabajo, digamos, ¿no? No es una tarea sencilla para nada, pero bueno, ahí tenés un poco esa diferencia entre, che, qué bueno, mirá lo que logramos, y uno a veces lo logra con un montón de estrategias, aún entendiendo la diferencia y los recursos. O sea, a mí lo que me parece que creo que podría quedar claro es, o sea, no importa qué es lo primero, o sea, si es psiquiátrico y después inicia el consumo, o inicia el consumo y después empieza, o sea, el tratamiento igual, o sea, es direccionado hacia lo mismo. Sí. Y la condición de abstinencia es necesaria. A veces o te lleva más tiempo o no lo podés lograr y eso significa fracaso. ¿Está bien? Sí, garantía a Garbarino no podemos dar. Y mirá cómo le está yendo a Garbarino. No, tenemos Está bueno, me parece que eso es una pregunta que tenemos todo el tiempo, de que si no importa qué es lo primero, que un poco pensamos, digamos, en la misma línea, poder plantear un tratamiento con lo que vemos actualmente, con lo que hay. Y no tener tanto prurito en la inclusión de espacios, llamemos, de disfrute en un tratamiento. Tiene que haber un espacio de disfrute. Llamá, no sé, guitarreada, llamá encuentro de juego, llamalo como sea, y que uno incentive eso. Che, lo pasamos bien. Qué bueno recuperar esto de pasarlo bien y no están consumiendo para pasarlo bien. Entonces uno tiene que ir para eso. Yo hace muchos años en la institución festejamos el Día de la Primavera con una olimpiada. Olimpiada que incluye truco, carrera con la papa y la cuchara, etcétera, un montón de huevadas. Y todos la pasamos bien, sí. ¿Entendés? Es divertido. Y después le damos copa, medallita, el primero, el segundo y el tercero, todos tienen copa, medalla dorada, medalla plateada. Y después sacamos la foto con la medallita y la copita. Y la pasamos bien, ¿entendés? Y ya están, che, y este año van a incluir el Tutti Frutti en la Olimpiada, porque el Tutti Frutti, sí, el Tutti Frutti se divierten, ¿entendés? Sí. Después está también como no la complejidad de cada uno ahí, porque digo, eso planteo más general. Después tenemos estos pacientes que por ahí un poco entiendo también como pregunta Clary, que tiene que ver con uno que viste que nunca le encontramos la vuelta. Estamos siempre, ¿no?, como en esto de la frustración. Bueno, en algún momento será algo distinto. Hay veces también que depende de la creatividad que uno le ponga al laburo. Yo me acuerdo, mi primer trabajo fue en una clínica psiquiátrica en Tigre, Clínica Delta, que no sé si todavía existe. Sí, existe. ¿Existe? Bueno, entonces... Compartimos algunos pacientes con Clínica Delta. Bueno, en esa época los dueños eran unos personajes de caricatura directamente, ni siquiera de historieta. Pero, bueno, llegué yo, pim pum pam, no hacían nada los tipos internados ahí. En un momento, pido permiso si me dejaban hacer un taller literario. ¿Qué quiere hacer?
No, leerles cuentos, porque es la forma por ahí más cortita, y después trabajar en cuentos. Así. Empecé a laburar. Y eran cuentos de Cortázar, cortitos los que elegía, ¿no? A mí Cortázar siempre me pareció fascinante. Y en la producción y el análisis, después no sabés las cosas que salían. La cuestión es que pasa, no sé, 2 meses de esto y qué sé yo, y el coordinador, ese sí era un tipo piola, me dice, ¿le molesta si voy un día a lo que usted está haciendo? No, venga, qué sé yo. Y el tipo quedó fascinado, pero en realidad se dieron cuenta que los tenían en depósito ahí a todos, al pedo, o Claro. ya que estaban, podían intentar hacer algo, lo que sea. ¿Entendés? Y ese es un poco el mensaje, ¿entendés? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Y todo el tiempo tratar de desafiar esa dificultad de poner algo en movimiento porque todo está operando en contra y porque no tenemos esto y no tenemos esto. Y yo entro acá y veo todo lo que desarrollaron y digo, che, qué bueno lo que ustedes hacen. Y hay que ir por ahí. Y por ahí hay que ir por ahí. Bueno, che, ahora nos donaron media luna. No me donás 10 cajitas de caripracina, así vemos y te la van a dar. Te la van a dar. Claro, después decís, che, se me acabaron las 10 cajitas y ahora, y sí, está bien. Yo te quería hacer una pregunta, pero por ahí queda para la próxima, no sé si es posible, que tiene que ver con los pacientes que recibimos que vienen intoxicados con, bueno, no sé si específicamente con marihuana, pero sí con alcohol y cocaína, qué tipo de respuesta podemos tener o si podemos pensar en alguna intervención o algo de alguien que viene así, bajo efectos de agudo, sí. Sí, no sé si corresponde o no, porque nos pasa un montón, sinceramente, todas las semanas cae uno que le sentía un olor a baranda o alcohol, o que está alcoholizado, o que viene y que dice, sí, vengo de gira. No sé si por ahí no para ahora, digo, pero es una pregunta que nos hacemos bastante. Es complicado porque, por ejemplo, en ningún dispositivo de AA o NA hay una cuestión restrictiva con ese tipo de situación, al contrario. Sí. Lo que pasa es que también tenés que poder limitar porque la intervención y la participación a nivel grupal de alguien en esa condición... No, al grupo seguro que no, pero no. Digo a entrevista individual. Nosotros lo vemos, viene o a su consulta o a su entrevista individual o viene a una orientación, un espacio de demanda espontánea en el consultorio y llega en este estado. O no sé, por ahí a ustedes también les pasa de que llega consumido. O sea, a mí cuando me pasa en el consultorio, o sea, yo les dejo claro no podés venir así. Sí, pero en ese momento ya está así. ¿Hay que hacer algo o le damos un vasito de agua? No ingrese, o sea, no se hace consulta. Claro, pero por ejemplo va a ser muy distinto que esa persona venga con algún pedido de ayuda a que venga a desafiarte y a provocar. No, desde el pedido de ayuda. Bueno, pero también tenés el otro, ojo. No, pero en el otro está de acuerdo. O sea, pero de una vez que vino así, este es un centro de salud, hay alguna, digamos, le damos un vasito de agua y lo mandamos a la casa, que es lo que hacemos, o lo tenés que mandar al hospital a que le hagan un chequeo. Digamos, de que hay algo, digamos, no sé, por ahí hay alguna. No, pero en serio, pues son situaciones que clínicamente son de altísimo riesgo. ¿Hay algo que pensás que podemos medir para evaluar eso? Y medir es ya un set donde le puedan hacer CPK, mínimo. Sí. Che, ¿cómo están tus niveles de CPK? O sea, implica derivarlo al hospital a la guardia. ¿A todos los que están intoxicados? Y porque puede haber riesgo cardiovascular, tal cual, ¿entendés? Hoy, por ejemplo, cualquier... ¿A todos? Mira, hoy el criterio en cualquier medicina prepaga de un adicto intoxicado es primero tiene que ir a nivel clínico. Y si no tiene un chequeo clínico con CPK incluida, etcétera, no puede pasar a internación psiquiátrica o la internación que sea. Tiene que pasar por ahí. Y eso tenés entonces el gravísimo problema en donde tenés, qué sé yo, lugares que supuestamente trabajan bien, Providencia, que no saben qué mongo hacer con los adictos. ¿Entendés? No, pero lo que pasa es que no es, o sea, yo vuelvo a lo que... A la realidad. Claro, los recursos con el que uno cuenta. O sea, no sería posible, creo.
mandarlo al hospital. O sea, sí, no sería posible. O sea, ¿No te lo reciben en el hospital? No hay móviles, o sea, primero, No, no hay pacientes con riesgo. no hay móviles. En el hospital. Es que en realidad la derivación no sería a la evaluación psiquiátrica, como nosotros Claro, digamos, sería sino decir una una evaluación clínica. Pero no. Urgencia de guardia. Sí, pero no. Claro. En el ideal, digo, me parece que Alicia lo pregunta desde ese lado. Después, Claro, No, yo pregunto si podríamos pensar en tener algún tipo de protocolo de intervención frente a esto que nos pasa, que vienen un montón de pacientes intoxicados, la mayoría con consumo de alcohol, que me quedé pensando después de la clase pasada, y algunos con consumo de cocaína, pero la mayoría con consumo de alcohol son los que más vienen en el sentido de pedir ayuda. Digo, uno podría decir, bueno, así no te puedo atender, que es algo también que es una realidad, así no te puedo atender, pero digo, como centro de salud, pensar si nosotros tenemos que, o no sé, qué cosas se pueden evaluar para hacer esa derivación clínica más Mira, justa, como no sé. protocolo, yo creo que son situaciones donde siempre uno tiene que incluir algún referente familiar. Sí. Entonces, lo primero es incluir un referente familiar. Mira, no No te podés retirar así. no es posible hacer ningún tratamiento en este estado, pero habría que descartar que no haya un riesgo de algún tema cardiovascular o lo que sea. Llevarlo a la guardia. Que empiecen a tener noción de grave esto, ¿no es? Que consumís, se me pasa, después le hago más o menos la cosa bien un par de días o lo que sea, hasta que pungui, me la pegué. Che, pero cada vez eso significa riesgo. Por lo menos empezar a instalar eso. Y que haya otra persona en ese circuito que escuche, esto es de altísimo riesgo. O sea, no es viable hacer una atención acá porque los estudios que le tendríamos que pedir no tenemos el equipamiento acá. O sea, un electrocardiograma, CPK, laboratorio, pasaje, o sea, no hay un médico generalista tampoco que esté todos los ¿Acá días tienen acá. laboratorio o no? No, por eso es inviable que se pueda hay hacer al para paciente. hacer una vez por mes, cierto día, en cierto horario. porque Claro, no sí, es eso. Viene una extraccionista y... Claro. Sí, pero no. Sí, hay más controles que otra cosa. Sí, no. Sí, no hay guardia, no hay demanda espontánea. Claro. No. ¿Y la referencia más cercana que tienen, cuál es para eso? Y el HDI, HDI Torcuato, y no, la más cercana por clínica es el HDI Torcuato, que está a 7 minutos. Lo que pasa es que hay una concreta, hay un concreto límite en relación a los recursos. Por eso cuando lo pensábamos en relación a esta pregunta es, bueno, ¿cómo detectamos que el paciente está intoxicado? ¿Cómo se convoca en este caso al familiar? ¿Qué se le solicita en esa interconsulta? Y después, ¿qué lectura se hace de eso? Porque no se trata de mandar al paciente a la guardia y que venga cuando venga, sino que en los consultorios grupales o individuales, pero fundamentalmente en el 1 a 1, se pueda pensar, che, esto que pasó es muy grave, esta consulta / internación clínica tiene una ruptura en la historia de este paciente, ¿no? Como aquella lectura que se puede hacer de esa intervención clínica, porque sepamos que la guardia no la va a hacer, la vamos a hacer nosotros. Sí. ¿Y ustedes indican internación, no clínica? Nosotros necesitamos una evaluación para una evaluación de clínica médica o una evaluación de la unidad de salud mental si se requiriera en el hospital provincial. Claro. Pero esos recursos están realmente muy diezmados. ¿Y hay No hay lugares internación. para internación de adictos? Vía Cedronar. No, pero comunidades terapéuticas no son clínicas. lugares específicos de... No, está bien, pero significa por lo menos un dispositivo con alguna posibilidad de éxito. Sí, pero tiene que estar estable para internarse en Ok, comunidad. Sí. pero- No digo porque no es menor. O sea, no es menor ese No, pero dato. por lo menos también que esa persona y el familiar reciban esa indicación. Sí, claro, Mirá, nosotros esto es de internamos altísimo un montón de riesgo. pacientes, sí. Pero yo me refería más en lo agudo, digamos, sí. Se hacen internaciones en comunidades a través de Cedronar, pero me refería a que estamos recibiendo un montón más en agudo. Okay. Ahora en agudo no sería lógico esto de decir, mandar una evaluación clínica para que se haga un electrocardiograma, una
Es lo que yo estoy preguntando, desconozco, por eso ¿Y le pregunto. tienen chance de contactar a algún jefe de este lugar para ver, che, mirá, podemos aceitar, no, trataré de no inundarte de pacientes, pero en los casos... ¿Usted lo considera 100% necesario que eso suceda? Y sería buena práctica o... Es un quilombo para el médico que lo recibió acá y no lo mandó a evaluar y el tipo se infarta y... Sí, bueno. El real de la realidad. O sea, yo Es no que mando lo- a evaluar, si nadie lo quiere recibir, es lo que pasa todo. Es que nos pasa todo el día, o sea, Sí, ¿o no? sí, sí. Está Pasa bien, todo el bueno, tiempo. Me parece que hay cosas que pasan porque nunca pasa nada. No, bueno. Bueno, pero Bueno, por eso estamos recuerden, pensando, ¿no? recuerden que la Claro. herramienta básica que tenemos como médicos de cierto nivel de resguardo es la historia clínica. Claro, Eso sean... No, pero además uno dice a veces, che, bueno, tengo que... Sí, y más en situaciones, es decir, se recomienda, se indica concurrir a... Y después, Se llama che, familiar, digamos, no estamos tan lejos de todo hacer esto. Llamamos al familiar, aconsejamos y derivamos a una guardia. Y Llamar a la ambulancia, rubricalo en la historia, Depende, ¿entendés? pero Lo que hagas, porque las palabras al viento no te van a salvar cuando No, hay no, algún sí, tema vale. de complejidad